Hola familia de Espacio Cristiano TV, tenemos un tema súper interesante en nuestro segmento Biblia 101 con el pastor y psicólogo Oscar Beltrán. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco controversial, con muchas telas donde cortar y es sobre los falsos profetas. Oscar, bienvenido nueva vez. ¿Qué más, Miguel? Y un saludo a todos los seguidores de Espacio Cristiano TV. Oscar, tengo un tema, una papa caliente, así que Bueno, recordar que esto es así sin anestesia, ¿no? no, nada, aquí Vamos a ver no hay con qué ningún me vas a acuerdo. salir ahora. Bueno, voy a leer una parte de la Biblia en Jeremías 28:8. Dice bien claro: los profetas que no han precedido, los profetas que nos han precedido, profetizaron guerra, hambre, pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Pero por un profeta que anuncia paz, se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor, solo si se cumplen sus palabras. Este tema me llama mucho la atención porque estamos en una era donde se habla de mucha profecía, de muchos profetas que anuncian cosas, que dicen que hoy tiene una gran bendición, que mañana te va a llegar una promesa, que vamos a orar para que te sanes, si él ora por mí, yo sé que él me va a sanar. No pasa eso. Es decir, esas promesas que se dieron no se cumplieron. Entonces, ¿son o no profetas? Bueno, este tema, como tú lo decías, es muy interesante. El contexto de Jeremías, ¿cuál es? Jeremías, Dios ya ha juzgado al reino de Judá y de Jerusalén, el reino del sur, el reino del norte ya cayó. Y juzga entonces, y claro, los profetas que estaban a favor del rey y todos esos que estaban ahí pues buscando sus beneficios, pues obviamente que profetizaban paz. Y Jeremías y otros cuantos predicaban no, que iba a haber destrucción, iba a haber destrucción. Lo que pasa es que no pasó enseguida, pasó mucho tiempo después y fueron años muy difíciles de Jeremías porque Jeremías vivía en carne propia lo que iba profetizando, Ok. invasiones, una serie de cosas. Entonces, por eso ese verso dice claramente que solamente un profeta será de Dios si cuando profetiza paz, paz viene. Entonces, lo que quiere decir ahí Jeremías, el libro de Jeremías es que ellos eran falsos profetas porque estaban profetizando paz, donde verdaderamente Dios decía, va a venir guerra, pestilencia, van a morir todos. Y Claro. efectivamente venía sucediendo. Ujú. Y a pesar de que se cumplía lo que decía Jeremías, la gente seguía confiando en estos falsos profetas. Entonces eran falsos porque la paz nunca llegó, nunca vino. Y efectivamente se cumplió todo lo que Jeremías dijo, y aún así no creyeron. Ok. Actualmente, como mencioné en la introducción, vemos muchas personas declarando en el nombre del Señor, diciendo a través del Espíritu Santo. Es un tanto peligroso porque, y peor aún, un pueblo que de alguna manera se ha cegado, y perdón con la forma que lo voy a decir, con estas palabras bonitas, porque verdaderamente solo llenan emociones y en la realidad cuando vemos y pasa el tiempo, no pasa lo que profetizaron o lo que anunciaron. ¿Qué tan grave es este tipo de accionar de los profetas actuales? Bueno, mira, el movimiento pentecostal, que obviamente se enfoca, es una denominación dentro de la iglesia que se enfoca mucho en las manifestaciones del Espíritu Santo. Y tú sabes que eso abre un dilema grandísimo de Ujú. los cesacionistas o continuistas con respecto al tema del actuar del Espíritu Santo. De ahí se desprende entonces algo que conocemos hoy como el tema neopentecostal, ¿no? Como un nuevo pentecostalismo donde se tira mucho a las emociones, a todo este sensacionalismo y convocamos y le decimos al Espíritu Santo cuándo es que Él hace y cómo hace las ¿Es cosas. posible eso? Y escúchame la No, no, introducción. obviamente que no es posible porque mucho pueblo está siendo engañado por esto y todo eso surge con toda esta tendencia de lo que es esa pronunciación positiva, ¿no? Ujú. Ese pronunciar positivo, ese pensamiento positivo ha hecho Ujú. mucho daño. Porque entonces, claro, la gente le dice, si lo crees, lo creas. Entonces Claro. empieza todo ese pronunciar de manera positiva y todo ese decretar y todo, y agarra tu bendición y lucha por tu milagro y haz todo esto. Entonces muchos empiezan a profetizar y hay gente que va a decir, no, es que a mí me dijeron y se cumplió. Lo que pasa es lo siguiente, Miguel. Cuando tú vas a un lugar
y tú psicológicamente estableces una relación de desventaja y de poder, la persona que tú colocas en ese pedestal Ujú. seguramente va Claro. a decir cosas y tu cerebro se va a condicionar a buscar eso. Por eso es tan peligroso este tema de que si tú lo decretas, de que si tú lo crees, de que si tú lo puedes, de que si tú tal cosa. Pues la gente, fíjate, el cerebro es tan, es una herramienta y es un órgano tan poderoso que la gente termina acondicionando muchas cosas hacia Claro. eso, por la relación de poder y de desventaja. Entonces, todos estos profetas que han dicho cosas que no se cumplen, la gente debería dejar de seguirlos, denunciarlos y apartarse de ellos. Pero, oh curiosidad, la gente más les cree y esas son las iglesias que más crecen. Increíble eso. Entonces ahí aparece otro tema y es, bueno, también dice la Biblia que en los tiempos finales Dios va a apartar los que son de los que no son. Pero si una persona, un profeta, por ponerle la etiqueta, decreta algo, como se dice, y no se da, puede la persona que asiste a la iglesia apartarlo y decirle, mira, pero no se dio la declaración que tú diste. Lo que pasa es que el apóstol Pablo lo enseña claramente. Dice que cuando alguien da una profecía en la iglesia, esa profecía debe ser juzgada. ¿Ok? Si responde o no a lo que dice la escritura. Lo que pasa es que nosotros tenemos ya revelado todo lo que ha de acontecer. Ujú. Y si hay alguna profecía de X o Y tema, no debe ir en contra de lo que dice la escritura, todo lo que está revelado. Entonces, eso nos pone entonces si hay profecía o no al día de hoy. Ok. Bueno, como te digo, si alguien en la iglesia siente que tiene el don de profecía Ujú. y da su mensaje de profecía, la iglesia tiene que juzgar esa profecía y tiene que cerciorarse si se cumple o no. Si no se cumple, esa persona es catalogada como un falso profeta y debe arrepentirse, porque es grave lo que hizo. Ok. Em, cuando, ¿cómo un profeta determina tantas cosas al mismo tiempo? Por ejemplo, yo he visto muchos videos que decretan una bendición, decretan una sanidad, o sea, hay una serie de listas de cosas, de cosas que decretan. ¿Cómo es posible que una persona al mismo tiempo, cómo sabe a quién se dirige? Como que no sé si me entiende la pregunta. O sea, hay tantas cosas que decretan en una misma noche. Claro, lo que pasa, Miguel, te voy a poner un ejemplo. Porque tiene a confundirme mucho ese escenario. Claro, lo que pasa es que, fíjate, es como en tu negocio, por ejemplo, Mm. en lo que tú te dedicas. Cuando tú estás comenzando y no tienes confianza, tú vas con calmita, vas con prudencia, ¿cierto? Ujú. Pero en la medida que tú vas cogiendo práctica, Claro. tú vas siendo un poco más osado, Mm. ¿cierto? En los riesgos, en las cosas. Entonces, en este tipo de situaciones con estos falsos profetas, porque hay que decirlo de una vez de entrada Claro. que son falsos, em, ellos van condicionando a la gente para eso. Es decir, ellos tienen ya tanta confianza en sí mismos, en su mensaje y en la relación de poder que tienen con la gente, Claro. que ellos canalizan la gente hacia lo que quieren. O sea, manipulado. Exactamente, claro. Entonces, Diciéndolo claro. ¿el antídoto cuál es? Una iglesia que estudia la palabra de Dios, cuando le salen con esto, va a encontrar la negativa. Claro. Te fíjate, cuando tú empiezas a predicar la palabra de Dios en una iglesia, la mitad se van, Wow, porque no increíble. les gusta. ¿Ves? Entonces, cuando un líder religioso ve eso, ve que puede y que puede ejercer control sobre las personas, si no está claro delante de Dios, lo va a hacer Qué y va a letal. ser juzgado por eso. Claro. Entonces, lo que tú dices, que decretan bendición aquí, testimonio allá, oran por aquí, este se cae por allá, este hace por aquí, este tal cosa y el otro. Bueno, eso es porque el nivel de confianza en sí mismo es tan grande y la relación de poder es tan fuerte que, como te digo, el cerebro es capaz de crear esa realidad en la mente. Y Eh, podemos estar abriendo puertas a patologías mentales muy severas. Hay personas que terminan con muchos problemas personales por este tipo de declaración de los profetas, creyendo en esta bendición a futuro, que de hecho yo entiendo que Dios me puede hablar directamente. También, pero fíjate, ¿y qué pasa con aquellos por los que oran y no se sanan? Y parten de este mundo, porque eso también sucede, Claro. ¿ves? Entonces, por eso Porque, la gente, perdón, yo creo que el problema no es orar, es decir, que tú te vas a sanar. exacto, declararlo, te declaro sano en el nombre de Jesús, Exacto. ahora, punto, por ejemplo. Bueno, yo, Entonces ahora, cuando decimos ahora es ahora, es que ya, si yo me hago un exacto, análisis,
ya yo no tengo la enfermedad. O sea, Exacto, eso es entonces lo grave. que ellos dicen, no, es que si yo lo creo porque Pedro lo hizo y yo lo creo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sí, pero a ver, un momentico. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no actúe, pero cuando Pedro, dice la Biblia, por ejemplo, el cojo que sanó, Claro. él le pidió dinero, Pedro se queda mirándolo, me imagino que tuvo el sentir del Espíritu de decirlo y dijo, no, no, no tengo dinero ni nada, de lo que tengo te doy. Levántate y camina en el nombre del Señor ahora mismo. Y él se Ujú. para y camina y la gente estaba asombrada porque sabían que era un cojo. Pero Pedro no convocó una reunión para eso. Ok. Simplemente sucedió. La pregunta ¿es posible que se dé ese escenario de una persona que ore por una persona y se levante, se sane? Claro que sí. Lo que pasa es que recuerda que nosotros estamos leyendo algo que un testigo, que fue Lucas, lo recogió. Pero no fue una movilización de sanidad que Pedro convocó a decirle al Espíritu Santo, mira, hoy en la noche yo voy a ir allá y vas a sanar ese Noche cojo. de sanidad, como llaman muchos. Exacto, no. Pedro va entrando al templo normal como cualquier otro judío y este hombre le pide un dinero y él tiene el sentir del Espíritu que ore por ese hombre, pero es el Espíritu Santo que guía a Pedro. ¿No? Pedro no salió a buscar cojos para sanarlos. Pero ¿Ves? entonces las famosas noches de sanidad bíblicamente no está estipulado. Bueno, esa gente tiene confianza. Porque fíjate, y yo no puedo decir que el Espíritu Santo no sane, no, yo jamás he dudado eso, pero también Satanás engaña. Y como te digo, mira, casos se han visto. Por ejemplo, tú vas a un momento de alabanza donde le meten, usando esos términos, le meten poder a la Ujú. alabanza. Claro. Y tú vas con un SIDA, por ejemplo. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, tu sistema inmune está en deficiencia. Ujú. Y tú vas a un lugar de esos y entras en calor, en Claro. poder, tu cuerpo produce más adrenalina de lo normal y a ti te dicen sano, ¿tú qué no puedes hacer? Tú ibas mal porque la persona con SIDA va en decaimiento y tú sientes un choque ahí de adrenalina, tú te Claro. sientes sano las siguientes 2, 3 semanas y a la cuarta semana puedes caer muerto y yo he visto casos así y fue declarado sano. ¿Y qué pasó? Dios lo sanó y después no lo sanó. No es que tú en un momento de emoción tu cuerpo puede producir de tal manera adrenalina que tú experimentes que no estás enfermo. Increíblemente. ¿Cómo ¿Ves? nos cuidamos de estos falsos profetas? ¿Cómo podemos? Estudiando la Biblia, mijo. La única manera. No hay manera. O sea, guiado por el Espíritu de Dios, estudia, conoce la Escritura. Eso es como un abogado que no conociera los códigos. Claro. Va a hacer el ridículo. Y hay cristianos haciendo el ridículo cuando aplauden a este tipo de gente. Y entonces la iglesia de moda y que aquí no sé qué, y usted ve pastores disfrazándose de guerra de las galaxias, de no sé quién, y dice, ¿qué es Increíbles. eso? Y entran en moto y hacen cosas No, no. y entran colgados por el techo y uno dice, y la gente aplaude y dice, wow, que en mi iglesia sí hay visión, ¿no? En tu iglesia lo que hay una ceguera enorme, Porque ¿ves? bíblicamente no se habla de ningún show espiritual. No, porque, como te digo, Pedro no salía a sanar con la sombra. Claro. Pedro pasaba y la gente se sanaba. O sea, el Espíritu Santo lo hacía porque Pedro caminaba por ahí. Pero Pedro no decía, bueno, los lunes, miércoles y viernes voy a pasar por la calle París a que todo el que esté por ahí yo lo voy a sanar con la sombra. O Pablo decía, bueno, lleven su pañuelo que yo lo voy a ungir para que los enfermos se sanen. No. Es que eso no estaba en el plan de la reunión de Pablo. Pero ellos lo vuelven un plan. Entonces, como si yo le digo al Espíritu Santo qué es lo que va a hacer. Y Miguel, y tú sabes muy bien, y obviamente que no vamos a dar detalles, pero tú sabes muy bien cómo el Espíritu Santo nos ha demostrado a nosotros que no es cuando queremos, Claro. En su tiempo, cuando Él quiere. cuando él quiere. Entonces, básicamente eso. ¿Y cómo se resuelve ese problema? Pues estudiando, Miguel, y hay mucha pereza en el pueblo de Dios para estudiar Claro, la ese es el Biblia. primer problema. Porque si tuvieran estudiado bíblicamente, no tuvieran tantos problemas en No, esa no sé, índole. De esa hecho, gente no nadie crece. se atreviera a pararse a decir No, y cosas. esa gente no crece, Miguel, no crecen. Crecen por la ignorancia. Porque sienten al Señor, sienten al Señor. No, es que no se trata de sentir al Señor. Oscar, tu mensaje final a los amigos profetas y al pueblo de Dios también, de que a las dos caras, Bueno, los profetas que se arrepientan, verdaderamente. porque el que se declara maestro recibe una condenación mayor, y el pueblo ciego, perezoso de estudiar, arrepiéntanse también porque serán juzgados por su negligencia en conocer y saber quién es Dios. Está escrito. Bueno, señores, muchas gracias. Este tema es un poco caliente y hay mucha
Opiniones encontradas, esa es la versión de Oscar y también parte de mi versión también. No, y si alguien quiere debatir, aquí lo esperamos en Bueno, Espacio en Cristiano. Espacio Cristiano. Sí. Señores, muchas gracias sobre el tema de los falsos profetas. Les invitamos a seguirnos en todas las redes sociales en Espacio Cristiano TV. Hasta la próxima, señores.